Cerramos la semana y ayer me había quedado corto el tiempo, como suele suceder casi siempre, y no quería ser abusivo porque se venían algunas entrevistas con las cuales sabía que íbamos a abordar muchos temas y que el tiempo nos iba a resultar bastante escaso, ¿no? Y ya no avancé a comentar algo que indudablemente es noticia, fue noticia esta semana en el ámbito legislativo y por fuera de la discusión de los últimos días que tiene que ver exclusivamente con las leyes económicas urgentes. Hablemos un poco también del trabajo y del rol de fiscalización. Fíjense que justamente hace una semana en el comentario, también por Zoom, por cierto, porque la semana anterior me trasladé hasta el noroccidente de la provincia, eh, hablábamos sobre la fiscalización y la censura al ex ministro de Inclusión Económica y Social del gobierno de Guillermo Lasso, el señor Esteban Bernal. Ahora, la Comisión de Fiscalización ha llevado adelante un proceso bastante detallado, eh, minucioso, mediante el cual han determinado responsabilidades en un informe que contiene, obviamente, como todos estos que tratan sobre el control político y la fiscalización, conclusiones y una serie también de recomendaciones que van desde el campo de lo político y también podrían alcanzar incluso al ámbito de lo judicial, ¿no? De la justicia. Así que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea esta semana aprobó un informe en el que establece las responsabilidades políticas de los gobiernos de Lenín Moreno, con nombres y apellidos además, y de Guillermo Lasso, de los dos presidentes y de todos sus funcionarios encargados de la crisis o del sistema energético. Pero la crisis energética que vivió el país durante finales del año pasado, que todavía no la hemos superado y que estamos como sugerían algunos exministros del gobierno de Lasso, casi que pidiéndole al divino que siga lloviendo en las zonas donde están los proyectos y las represas hidroeléctricas para no sufrir cortes de energía. Y por supuesto, estamos también, obviamente, agradecidos de contar con todo el contingente y la producción de energía que le da al país Coca-Cola Sinclair, porque sin Coca-Cola Sinclair en este momento simplemente ustedes y yo no tendríamos la oportunidad de vernos y posiblemente ni siquiera de escucharnos si es que no estaríamos utilizando pilas en un radio portátil. O estaríamos con velitas, ¿no? Si es que no tuviésemos todo lo que genera en materia de electricidad Coca-Cola Sinclair. Entonces, la Comisión de Fiscalización esta semana aprobó un informe en el que establece a los gobiernos de Moreno y de Lasso como los grandes responsables de la crisis energética que ha enfrentado el país. El documento fue aprobado con 8 votos y apenas uno en contra. En el texto, la mesa de fiscalización responsabiliza, como les mencionaba, a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso de la desatención en el sector energético. El informe determina que la crisis energética en el país, desatada en el 2023, ha dejado pérdidas que superan los 400 millones de dólares para los sectores productivos. Mientras tanto, en el sector público, las pérdidas superan los 230 millones producto de la importación de energía desde Colombia. Es decir, ahora que además, fíjense ustedes cómo coinciden eh, los temas que han tratado de imponer los gobiernos de turno y los relatos, ¿no? Ahora que hay además sectores de la opinión pública, analistas económicos, que están haciendo un lobby enorme y que se están gastando miles de dólares en abogados y en agendas mediáticas para poner a sus voceros en radios, en canales de televisión, en medios digitales, en prensa escrita, etcétera, para decir que es necesario subir el IVA, para decir que es necesario eh, focalizar e incluso eliminar los subsidios de los combustibles. No dicen nada de cuánto tuvo que destinar el país durante el periodo anterior para la compra de energía, para, en definitiva, subsidiar la energía comprando al vecino país Colombia. 230 millones de dólares le costó al Ecuador la importación de energía
que es el resultado además de la inoperancia, de la ineficiencia y de la ineptitud de dos gobiernos que simplemente decidieron cruzarse de brazos, no invertir, no dar mantenimiento a la obra y a la infraestructura con la que contaba el país, no continuar además con los proyectos que habían dejado ya plasmados durante administraciones anteriores en el Ministerio de Electricidad, durante el gobierno de Correa, etcétera. Entonces decidieron simplemente cruzarse de brazos, no hacer nada, dejar que las cosas se sigan deteriorando, que se sigan dañando, y los costos pues están ahí. 400 millones para los sectores productivos, empresas, fábricas, tiendas, supermercados, negocios, oficinas, en fin, 400 millones de pérdidas y 230 millones de dólares que el país destinó para la compra de electricidad. Quiero revisar con ustedes también lo que es parte de este informe y de las conclusiones que les mencionaba, ¿no? Esa es la primera conclusión. El tema de las pérdidas económicas es la primera conclusión de dicho informe. La crisis, dice la segunda conclusión, tiene su origen en una institucionalidad débil a partir de la fusión de los ministerios de hidrocarburos, minas, electricidad y energía renovable en un solo ministerio, el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, fíjense, acá con el tema de la electricidad, que es un tema súper técnico, terminaron haciendo lo mismo que hicieron con otras áreas, como por ejemplo el tema de la seguridad, porque hoy el país está vuelto un caos y entregado a la delincuencia, al narcotráfico y demás. Bueno, porque acá hubo un gobierno irresponsable como el de Lenín Moreno que decidió desmantelar todo el sistema de inteligencia, como lo mencionaran varios de nuestros invitados en entrevistas que hemos tenido durante los últimos días, del coronel Marchán, el propio Ernesto Pazmiño, en fin, una serie de analistas, Carla Álvarez, y muchos más, ¿no? Desmantelaron el sistema de inteligencia, desmantelaron el Ministerio del Interior, cerraron y eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, fusionaron Interior con Política, crearon un Ministerio de Gobierno que no servía para nada, que le entregaron a la señora María Paula Romo para que ella se dedique a hacer sus cosas y a perseguir a sus enemigos políticos. Lo mismo terminaron haciendo con el tema energético. Fusionaron además ministerios que se encargan de áreas técnicas específicas en un gran monstruo también. Estamos hablando de petróleos, hidrocarburos, de minas y de electricidad, de tres áreas gigantescas que terminaron juntando en un solo ministerio que finalmente también terminaba ocupándose de muchas cosas en teoría, pero que no hacía y no ejecutaba nada en lo que debía ejecutar y hacer, porque además durante los últimos gobiernos en esos ministerios pusieron a gente que estaba muy vinculada con las empresas petroleras, que siempre fueron abogados de petroleras, gerentes de petroleras, que siempre estuvieron al servicio de petroleras además internacionales. O sea, creo que para nadie es un secreto que acá muchos de esos, el señor Pérez durante el gobierno de Moreno, el señor Santos Alvite y algunos otros, el señor Ortiz, me parece que es el apellido de otro exministro, eran abogados de las petroleras y estaban metidos, muy metidos en el negocio del petróleo, pero el tema energético les importaba un pepino, un pepino. Entonces, la crisis, dice este informe, como conclusión, tiene su origen también en la fusión de estos grandes ministerios en uno solo, que no tenía la capacidad operativa, logística, técnica, profesional de ocuparse de áreas tan grandes, ¿no? Y de paso, hay que recordar que durante estos dos gobiernos se despidió a mucha gente del sector público que venía haciendo carrera en temas tan importantes como estos. Asimismo, tras la fusión de las agencias de control y regulación, mediante el decreto ejecutivo número 1036, no se ha generado ahorro alguno para el Estado y ha golpeado a la gestión pública por medio de este decreto, sin observó la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se plantean una serie de inobservancias al manejo de las empresas
públicas encargadas de la distribución, etcétera, etcétera. Falta de coordinación entre las diferentes instituciones involucradas en el sector energético. Se evidenció el incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad, que tras 5 años de su aprobación refleja en un porcentaje de apenas del 84%. Esto es responsabilidad del Ministerio del Ramo y una de las autoridades que lo presidió justamente Fernando Santos Alvite, antes Javier Vera, Juan Carlos Bermeo, René Ortiz, el ministro que les mencionaba, por cierto, Carlos Pérez García, ministro del gobierno de Lenín Moreno, etcétera. Existieron inobservancias a las alertas que habían emitido el SENACE, SELEC, sobre los defectos del estiaje. Recordar que habían informes que tenían fecha de enero del 2023 y pasaron meses hasta llegar a octubre, noviembre, diciembre, nunca hicieron nada. Y los técnicos, los ingenieros venían alertando de que podía existir justamente estas alertas y no hicieron absolutamente nada. La respuesta de las autoridades fue nula o fue tardía. Jamás se dio la contratación de gas para la termoeléctrica de Machala. La contratación por parte de la empresa eléctrica Quito para aumentar 465 megavatios fue declarada desierta. En fin, etcétera, etcétera. El exministro Santos Alvite ignoró e inobservó las alertas emitidas, no hizo el mantenimiento de las centrales térmicas señaladas en el informe. Esto suma alrededor de 500 megavatios, lo que hubiese evitado que se malgaste la reserva de Masac entre los meses de agosto y octubre, lo que condujo al país a la crisis de desabastecimiento diario entre lunes y viernes. Si se hubiesen cumplido los trabajos de mantenimiento para que las térmicas estén disponibles en agosto, como se detalló en el presente informe, el país no hubiese sufrido los apagones. Esta es la causa directa donde se manifiesta la irresponsabilidad con la que fue manejado el sector eléctrico del país. Simplemente irresponsabilidad de gente como Santos Alvite, que yo sigo manifestando, sigo creyendo que es gente que se cree impune, que como son parte de estas élites que controlan el poder económico, el poder político, el poder incluso hasta judicial, creen que a ellos en este país no les va a pasar nada y van por la vida mucho más tranquilos que ustedes y yo, que no le debemos nada a nadie, ¿no? Pero esta gente va por la vida, feliz. Además, el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena Marriott, que debería también ser fiscalizado, entre otras cosas, por haber dejado un déficit de más de 4.500 millones de dólares al actual gobierno y deudas acumuladas desde el pasado mes de agosto, incumplió con sus obligaciones y retiró recursos de SELEC y de CENEL, agravando la crisis eléctrica. El ministro de Finanzas, a la fecha, el Ministerio de Finanzas a la fecha tiene valores pendientes por 196 millones y 462 millones respectivamente a estas dos empresas, SELEC y CENEL, según los representantes de las instituciones en mención. Estas acciones han agravado la situación financiera de las empresas públicas, que son las instituciones obligadas a invertir en la generación y transmisión de energía eléctrica. Obvio, sin plata, las empresas no pueden invertir. Esta situación también genera responsabilidades sobre los ministros antecesores, Simón Cueva, Mauricio Pozo y Richard Martínez. Uno, el primero, Cueva, del gobierno de Lazo, Mauricio Pozo y Richard Martínez, del gobierno de Lenín Moreno. Adicionalmente, punto 10 de las conclusiones del informe. Existen múltiples denuncias de corrupción en el sector. El expresidente Guillermo Lasso firmó concesiones a 2 días de abandonar el cargo. Y recuerden ustedes que Noboa le pidió públicamente a través de un post en su cuenta de Twitter que no firmen contratos de última hora. Bueno, a Lasso le importó un rabán y fue lo que hizo. Entre esas se encuentra el proyecto Conolopus, que estaría beneficiando económicamente al ex consejero Roque Sevilla, si lo ubican, ¿no? Lo cual presuntamente daría indicios de un delito de tráfico de influencias. En fin, última conclusión, que vale la pena mencionarla. Coca-Cola Sinclair es la infraestructura hidroeléctrica de mayor dimensión con la que cuenta actualmente el país. Su operación le aporta al Ecuador alrededor del 30% de la energía que consume el país. Según los datos proporcionados a la comisión por parte del SENACE, 30% de la generación eléctrica del Ecuador es producto de Coca-Cola Sinclair.
de la hidroeléctrica que se iba a caer a pedazos, que estaba llena de fisuras, que estaba mal construida, mal hecha, tenía todos los defectos del mundo. La propia ministra Robo fue hace unos días atrás a constatar las condiciones de la hidroeléctrica Cocó Sinclair y no pudo hacer otra cosa sino que reconocer el gran trabajo que hacen los operadores y que finalmente termina haciendo esta hidroeléctrica para beneficio de ustedes, de nosotros, del país. A diferencia de lo que incluso no solo políticos, sino también medios de comunicación y periodistas que politiqueramente han utilizado este tema para afectar la imagen de una persona o de un gobierno o de un proyecto político, con fines políticos, por supuesto. Decían que esta Coca-Cola Sinclair se le iba a ir cargando el río, ¿no? O que se iba a ir con todo y la montaña. Resulta que genera el 30% de electricidad para el Ecuador. Según informes técnicos, sin esta obra, que opera de manera regular por más de 7 años consecutivos, los apagones simplemente hubieran rondado entre 8 y 9 horas diarias, sin Coca-Cola Sinclair, por lo cual el gobierno podría recibir definitivamente la obra previa a la reparación de cualquier imperfección. Las recomendaciones de este informe. La primera, responsabilizar políticamente a Lenin Voltaire Moreno Garcés y Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza en virtud de sus acciones y omisiones, específicamente por el incumplimiento del 84.6% en la ejecución del Plan Maestro de Electricidad 2018-2023. El descalabro institucional del sector eléctrico, la falta de previsión de mantenimiento del sistema de interconexión, lo que ocasionó la crisis eléctrica que vive el Ecuador actualmente. Tendrán que hacerse responsables. Lo que uno espera como ciudadano es que en serio se hagan responsables por todo el daño que le provocaron al país. Lo de la crisis energética es una de tantas crisis, de tanto daño, de tanto dolor que le provocaron al país, de tantas pérdidas. Y estos han sido gobiernos que no han generado únicamente pérdidas económicas, han generado pérdidas de vidas de personas. Dos gobiernos completamente irresponsables e inhumanos. Responsabilizar políticamente al exministro Fernando Sánchez Alvite, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, en virtud de sus acciones y omisiones en el desarrollo de la crisis energética y en el incumplimiento del Plan Maestro Eléctrico. Tendrá que ser censurado también políticamente Santos Alvite. Responsabilizar políticamente al exministro de Finanzas, Pablo Arosemena Marriott, en virtud de sus acciones y omisiones sobre el manejo de la crisis energética al retirar recursos de SELEC y CENEL, ahondando las dificultades financieras de las empresas públicas prestadoras de servicio. 4. Instar al gobierno a desarrollar e implementar un plan integral de recuperación energética que aborde de manera efectiva las deficiencias identificadas en el presente informe. Asimismo, se establezcan medidas para garantizar la estabilidad y seguridad energética a largo plazo. Derivar a la Comisión Especializada Permanente de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea para una adecuada y especializada investigación las denuncias de corrupción relativas a la materia laboral que fueron receptadas en el presente proceso de fiscalización y control político y, por supuesto, no menos importante, la recomendación número 7 de este informe, entregar el presente documento a la Contraloría General del Estado para que en el marco de sus competencias establezca posibles responsabilidades civiles, administrativas e incluso indicios de responsabilidad penal por el mal manejo del sector eléctrico. Este es una de las responsabilidades que tiene la Asamblea, la fiscalización. No solo legislar, no solo reformar leyes, codificar leyes, hacer leyes, sino también fiscalizar, hacer control político. Y ojalá, a partir de lo establecido en este informe, la Asamblea se plantee la posibilidad de muy seriamente sentar en el banquillo de los acusados a todos estos personajes que acabo de mencionar. A Moreno, que ya está por fuera de los tiempos y al alcance de la fiscalización por parte de la actual Asamblea, pero que el país no tiene que olvidar y no hay que perder la memoria. Es uno de los responsables de esta crisis energética, Lenín Moreno, su gobierno, sus ministros,
Y ahora sí, Guillermo Lasso, Fernando Santos Albite y Pablo Arosemena. El expresidente Lasso, sus dos ministros, tienen que ser censurados, tienen que ser sancionados políticamente y de acuerdo a lo que determine también la Contraloría, si es que hay indicios de responsabilidad penal, pues esto tendrá que pasar a manos de la Fiscalía y la justicia también. Hacer algo, hacer algo para que no quede en el olvido esto, que parecería cualquier cosa, pero que si nos ponemos a revisar bien, el haber tenido pérdidas millonarias para el Estado y el haber tenido pérdidas millonarias para los negocios de miles de ecuatorianos, para el trabajo de miles de ecuatorianos, indudablemente ese peso debe recaer sobre alguien. Y acá la Asamblea ha hecho un trabajo de investigación, ha hecho un trabajo de fiscalización, de control político como tiene que ser. Los responsables están ahí y ahora tendrán que ellos saber sancionarles, ¿no? Dentro de lo político y, ¿por qué no?, también lo administrativo a través de la Contraloría, y si es que hay indicios de responsabilidad penal, pues pasar a la justicia ordinaria. Quiero hablar un poco sobre las incoherencias de ciertos actores políticos. Creo que cumplen más un rol político que un rol vinculado con la comunicación o el periodismo. De hecho, ustedes podrían creer que se trata de un prejuicio, pero no es únicamente eso, sino que es gente que estuvo en papeletas, es gente que fueron candidatos, es gente que no lograron además de alcanzar una curul cuando se postularon y que después volvieron nuevamente con el cuento de hacer periodismo y de querer darnos lecciones además a los ecuatorianos de qué es el periodismo, de qué es la comunicación, en fin. Hay un comentario con respecto a una funcionaria actual del gobierno que desde que salió a la luz pública y que en mi caso yo la conocí a partir de que pasaron a segunda vuelta el señor Noboa y su compañera de fórmula, la señora Abad. Yo no la tenía en el radar a la señora Abad, no la conocía, ni siquiera sabía que había aspirado a la alcaldía de Cuenca. Y cuando salió a la luz la señora y empezó a ganar notoriedad, entre muchas cosas que me quedaron claro es que era una persona que era antiderechos porque estaba en contra de la progresividad, del avance de los derechos de la mujer, de los niños, en contra de la seguridad social, bueno, totalmente antiderechos. Eso me quedó clarísimo, pero por otro lado me quedó clarísimo que la señora era anticorreísta. Me quedó clarísimo además cuando el día en que ganaron, la noche del 15 de octubre, si es que la memoria no me falla, del 2023, a diferencia de Noboa, que dio un discurso de 2 minutos, la señora Abad se subió en una tarima en el Centro de Exposiciones Quito, agarró el micrófono y asusaba a los seguidores de Villavicencio, a los seguidores de Topiga, a los seguidores de todos los candidatos que combatieron al correísmo en la elección, pero principalmente a los de Villavicencio. Y ella se hizo de la lucha de Villavicencio y dijo que ella no iba a dejar en el olvido el asesinato de Villavicencio y las causas de Villavicencio y de tales en su discurso. Un discurso de, mientras el uno habló 2 minutos, la señora habló hora y media subida en una tarima en el Centro de Exposiciones Quito. Capaz que si ustedes van al YouTube o en el Facebook van a encontrar ese discurso, no tienen por qué necesariamente creerme a mí, pero vayan y busquen. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que la señora, aparte de ser antiderechos, era anticorreísta. Bueno, pues resulta que ahora, para los genios de la comunicación de este país, la señora, por un lado, a quien por cierto le mandaron a callar por orden de la fiscalía, es correísta y está hablando con el correísmo. Pero primero quiero que escuchemos a Carlos Vera, juntos. Sobre la disposición para que la vicepresidenta deje de hablar de lo que no sabe, es más que justificada porque está inventando lo que no le corresponde. Si ustedes supieran lo que esta señora hace en la Embajada de Israel y cómo usa cada gestión, cada contacto,
Cada conversación, inclusive convocando políticos para conspirar, es impresionante. Ojalá los empleados de la embajada lo sepan sustentar, denunciar y documentar. Lo último público que trascendió hace un par de semanas fue que ya se atribuyó a haber conseguido 25.000 puestos de trabajo en Israel, cuando la verdad es que por razones de la guerra hay una cantidad de vacantes, porque todos los habitantes de Israel son reservistas, unos activos y otros pasivos, para quienes se han abierto esas plazas de trabajo desde diciembre. Está al tanto de esa gestión la Contraloría, pero se las atribuye que las ha conseguido ellas. Es decir, fue ella y en un mes consiguió 25.000 plazas de trabajo. Ya se pueden dar cuenta de la magnitud de la mentira, la mendacidad, las alas de esta señora, la ambición, la revancha. ¿Qué diablos es? No entiendo. Y recuerden que en 9 meses la tendremos como presidenta si sigue en esa función, y le toca asumir cuando pida a Daniel Noboa licencia y se postule para la reelección. 3 meses, al menos, la presidencia. Mucho ojo con esta señora, la verdad. Mucho ojo. Los traidores de toda índole, de todo género, de toda edad, de todo tipo, me son despreciables. Quedémonos por unos segundos con la última frase de Carlos Vera. Me encanta. Los traidores son despreciables. Carlos Vera es parte del coro de focas que durante los últimos 6 años o 7 años aplaudieron cada una de las intervenciones de Lenín Moreno en las que hacía alarde de la traición, no a Correa, no al correísmo, y en esto hay que ser, creo que, muy claros y enfáticos. Moreno traicionó a millones de ecuatorianos y de electores que votaron ni siquiera por él, sino por un proyecto político que había cambiado la vida de miles de personas en este país, a las que les había sacado de la pobreza, a las que les había dado oportunidades, a las que les había dado becas, a las que les había dado préstamos hipotecarios para comprar casa o quirografarios para comprar carro, para estudiar, en fin, etcétera. Los traidores siempre van a ser despreciables, siempre. Pero acá hubo un traidor que fue aplaudido, que fue felicitado, que fue permanentemente halagado por gente como Carlos Vera. Y ese traidor se llama Lenín Moreno. Ahora la señora Abad quieren catalogarla de traidora. Yo no sé si la señora es o no es traidora, no sé de dónde se la sacó, ¿no? El otro día les planteaba esa inquietud ¿de dónde salió? ¿Quién le sugirió oye, Daniel, acá tengo un cuadrazo, es una política súper dotada, lo máximo, la señora Abad? No tengo idea, pero ustedes votaron por ella. Es un gran logro para Vera haber conseguido 25.000 plazas de empleo en un país que está en guerra. No es tan mala la migración para Carlos Vera, que miles de personas, de ecuatorianos que desesperados por la crisis en el país, producto de la falta de oportunidades, del desempleo, de las deudas y también de la violencia provocada por el gobierno que él mismo apoyó, el de Lazo, y antes del traidor Moreno, que ese no es un traidor despreciable, pues, porque hay traidores y traidores. Como Moreno traicionó a Correa, entonces había que aplaudirlo como foca. Pero no está mal, pues, que se consigan empleos 25.000, 30.000, 60.000, los que sean, en un país que además está en guerra y que cuesta un montón de plata, un chorro de plata viajar. Porque Israel no es que está a la vuelta de la esquina. Pero está bien la migración, fomentar la migración. Son 25.000 plazas de empleo, en teoría, que ha conseguido la canciller. Hay que felicitarles por eso. ¿Por qué no generan esas 25.000 plazas de empleo aquí en el país? ¿Por qué no consiguen que vengan empresas, ya sean de Israel o de donde sea, para que inviertan en el país? Eso es lo que deberían estar haciendo. Y ahí sí, créanme, que yo, como ellos, como Foca,
cuando aplaudían al traidor Moreno, yo también les aplaudiría como foca si es que generan 25.000 plazas de empleo acá en el Ecuador. No que promuevan la migración como que si fuera una gran gestión de la canciller, de la vicepresidenta o de quien sea. Pero además se están atribuyendo algo que es un demérito, no un mérito, provocar migración. Contradicción absoluta sobre el tema de los traidores. Siempre los traidores van a ser despreciables, siempre, aunque vayan en silla de ruedas, siempre van a ser despreciables. Aunque generen pena o lástima, siempre van a ser despreciables. Aunque les traicionen a ustedes, Carlos Vera, siempre van a ser despreciables. ¿Cómo vas a promover la migración y a felicitar eso? Contradicción total. Y lo otro, que a mí me llama profundamente la atención, como para ponerle la cereza al pastel de las contradicciones, que esta además ha sido una semana llena de contradicciones, ¿no? Ayer hablábamos de que estábamos ahogados entre los impuestos que nos quiere clavar el gobierno y las contradicciones del gobierno también. Aunque no ha sido del todo malo esta semana para el gobierno, ayer pagaron con bonos del Estado al menos a 17 prefecturas, ¿no? Están haciendo esfuerzos, sacando plata de donde no hay para cubrir todo el déficit que dejó el inepto de Lazo, que fue apoyado por Carlos Vera. Pero esta es la cereza del pastel, porque Carlos Vera, así como muchos otros que se la pasan dándonos lecciones de periodismo y de cómo hacer comunicación en este país, era uno de los tantos defensores de la libertad de expresión. Hoy están celebrando que le amordacen a la vicepresidenta. La señora Abad puede hablar disparates. De hecho, con todo el respeto que se merece, la vicepresidenta de la República, hoy exiliada en Israel por orden del presidente, desde que era candidata y hoy que es vicepresidenta, me parece, habla disparates. Pero la señora Abad, como el señor Vera, como el señor Pazares, como el señor Hernández o como cualquiera de ese club, tienen todo el derecho, como lo hacen todos los días, de hablar disparates. La señora Abad tiene el mismo derecho que tienes tú, Carlos Vera, de hablar disparates. Porque esas son las reglas de la libertad de expresión. De la libertad de expresión que tú decías defender a capa y espada durante el gobierno de Correa, que era un tirano que quería silenciar y callar a todo el mundo, según tú. Y siempre dijiste lo que quisiste y lo insultaste con todo el club, ¿no? Y ahora ustedes, cuando el gobierno a través de la canciller ha mandado a la señora Abad una orden de que se calle, ¿están aplaudiendo ustedes porque le silenciaron a la vicepresidenta de la República? Otra contradicción más. Y para que se den cuenta, lo que siempre yo les he mencionado con respecto de este asunto de la supuesta defensa de la libertad de expresión, es una de las causas más hipócritas y más selectivas que hay. Libertad de expresión para el que habla, opina y piensa como yo, para el que piensa diferente, para el que habla en otro tono de voz o para el que tiene una creencia diferente a la mía, no hay libertad de expresión. Y ahora quieren inventarse Vera, arroba y un poco más de disparatados que tienen todo el derecho de hablar disparates. Hablen los disparates que quieran. Para eso el Estado les ha entregado frecuencias. Y no son solo ellos dos, son un montón más de desquiciados que se la pasan hablando disparates todos los días. De que la señora Abad está al teléfono hablando con Correa.
Sabíamos lo siguiente, En fin. que la vicepresidenta actual, Verónica Abad, está conversando con el de Bélgica, porque le ha prometido el del Bélgica ser ella la candidata a la presidencia por ellos en el 25, mi querido economista. Entonces comenzaron con una campaña abierta la vicepresidenta contra el presidente de la República, para que haga su plataforma y poder ser candidata a la República por el prófugo. Pero las ambiciones, mi querido economista, imagínense, mire lo que se sabe, ¿no? Dios mío. Nos enteramos eso hace 2, 3 días, yo no creí, le digo. No creí, pero después que viene, más una semana, ¿no es cierto? Sí. Después que viene el asunto, y me enteré en Cuenca. Este fin de semana. Ya. Pero imagínense, conversar la vicepresidenta que está por allá con el prófugo para ser candidata de él a la presidencia de la República. Y están conversando, que es lo peor. Yo no les quería amargar el viernes. Es más, vayan, disfruten del fin de semana, hagan lo mismo que, bueno, a mí me toca ir por trabajo, pero créanme que lo voy a disfrutar. Vayan a recorrer el Cayambe, en el norte de la provincia. Disfruten. Yo no les quería arruinar el fin de semana y el viernes. Les puse esto para que, como yo, simplemente de estos disparates se rían. Les mando un fuerte abrazo y les dejo bien acompañados con el profe y con Liceño. Chau.